iniciación espontánea. Oye, acá no se puede hablar. No conocen otra actriz. Para reconocer tu voz. Pues le va. Nadie puede anotar en Google ver si voy a ver la lista de las talleres en grupo, yo no lo conozco. Pero ya lo votamos. Yo también fue como el pico, pero bueno. No sería el primer de la mañana. Se llama Daniel. Se llama Daniel. ¿Por qué no le inventan todo? Se llama Daniel. ¿Cómo se llama Daniel? Fuera de posgrado. En la feria posgrado. Ya. Ok. En la clase pasada, en teoría, terminamos con lo que era subred y superred. Entonces, como resumen, básicamente que antes teníamos en IP versión 4 una dirección IP, mirábamos de qué clase era y teníamos el corte, digamos, donde terminaba la parte, el prefijo red y donde empezaba el sufijo host. Y lo que hacemos con subredes es que ese sufijo somos capaces de correrlo hacia la derecha. Ejemplo típico es, si esta era una clase B, la podemos transformar en 255 subredes clase C. O sea, trabajamos en clase B como si fueran 255 clase C. Y también lo podemos mover hacia la izquierda ahora, en cuyo caso hablamos de superredes, donde en general lo que hacemos es juntar un montón de direcciones, ¿no es cierto?, típicamente la misma clase, y las trabajamos en conjunto. Entonces, por ejemplo, si corremos en un bit, juntamos dos clases C, si corremos 2 bits, juntamos 4 clases C, etc. ¿no? Siempre, por supuesto, en potencia de 2. Y entre las dos cosas, con subredes nos permite explotar mejor los recursos, digamos, cuando tenemos clases grandes, y el correrlo hacia la izquierda me permite que clases chicas como las clases C las puedo transformar ahora, digamos, en recursos acumulables, ¿no es cierto? Y me permite administrarlos mucho mejor, ¿no? Ok, ¿cuál era entonces cuál es nuestra desventaja en el camino? Que hoy día entonces necesitamos, tanto para las subredes como para las superredes, necesitamos conocer la máscara, además de la dirección de destino. O sea, cada vez que hay un paquete que va hacia una cierta dirección de destino, yo tengo que saber cuál es la máscara asociada a esa red. ¿Ya? Cuando no lo sé, aplico entonces la clase a la cual pertenece esa red, y en general entonces vimos que eso funciona para la mayoría de los casos. ¿Ya? Y por lo tanto pudimos convivir un tiempo. Hoy en día todos los routers principales, cuando intercambian sus tablas de ruta, saben cuáles son las máscaras asociadas a la red y las intercambian entre ellos. Por lo tanto, hoy día cuando uno habla de prefijo de red, siempre lo dibuja de esta forma. En mi época los prefijos de red se escribían así nomás, porque en el fondo lo que uno hacía era ver de qué clase era esto, y sabíamos entonces esos ceros donde se cortaban. Hoy día uno siempre dibuja el prefijo de red con un slash y un contador que dice cuántos bits contiene el prefijo de red dado. Entonces, en el caso de acá arriba, si juntamos dos clases C, entonces estamos hablando de un prefijo 23, que en el fondo es casi los 3 bytes, pero menos un bit, digamos, que lo estamos usando en este caso para agrupar dos subredes clase C. Entonces esta es la notación normal, y el IP versión 6, donde las clases nunca existieron, porque ya se había inventado todo esto y se decidió que tener clases era una mala idea. Entonces el IP versión 6 no existen las clases, y todas las direcciones, todos los prefijos de red IP versión 6 se escriben con el número de los 128 bits IP versión 6 y slash el número de bits que corresponden a el prefijo, ¿no?
Ok, como en IPv 6 hay tantos bits, es divertido porque en general cuando una organización razonablemente grande pide una dirección IPv 6 hoy día, en general le asignan un prefijo de red tan grande que es capaz de, es básicamente equivalente a un IPv 4 completo. O sea, que una organización grande recibe un espacio de direcciones equivalente al Internet entero hoy día. Total, tenemos todas las cantidades posibles que ustedes quieran, así que no, por ahora no hay mucho problema de sobreasignar. Ya, creo que... ok, entonces el único tema a recordar es que estábamos tratando de resolver más de un problema. Un tema era la escasez de direcciones, que al asignarlas en base a subredes se simplifica, pero lo que hacíamos era, ok, si yo le asigno a la gente 4 clases C, significa que en la tabla de rutas de los routers normales íbamos a tener 4 entradas para la misma red, que eran los 4 prefijos, y entonces al usar subredes y factorizar con las máscaras, me permite el poder factorizar un poco, y se ha usado todo un sistema que ha funcionado razonablemente bien de factorizar por proveedor. O sea que en el fondo los grandes proveedores de Internet reciben un enorme prefijo de direcciones, y la idea es que todos sus clientes, que son normalmente revendedores o son otros proveedores más pequeños, compartan los prefijos, y eso entonces me permite tratar de factorizar el problema de modo que los routers centrales tengan unas pocas rutas nomás bien factorizadas, ¿no? Eso, les contaba la otra vez, ha funcionado razonablemente bien, pero cada vez se desordena más en la medida que aparecen cada vez más. Y a todo esto, eso es un tema que en IPv 6 tampoco sabemos cómo resolver. O sea, el tema del tamaño de la tabla de ruta sigue siendo un problema más o menos abierto, ¿no? Pero es mejor que lo que se veía que se venía. Ok, entonces recuerden, CIDR es el concepto de que ya no existen las clases, ¿no es cierto? Y básicamente lo que necesito siempre es conocer la máscara para poder dividir, ¿no? Hoy en día prácticamente no hay routers en el sistema que no entiendan CIDR, por lo tanto todos los routers intercambian las máscaras, todas las tablas de rutas tienen las máscaras en la tabla, y en general no hay problema, y por lo tanto, como la transición IPv 6 se demoró tanto entre medio, porque en una época pensábamos que esto iba a ocurrir más o menos juntos, era problemático pasar a IPv 6 sin tener CIDR full desplegado, porque en IPv 6 las máscaras eran obligatorias igual. Como se demoró mucho más tiempo del previsto, yo tengo una charla como el año 94 donde estaba diciendo que se iban a acabar las direcciones de IPv 4. Por lo tanto, pasó tanto tiempo que hoy día en realidad el tema de ruteo ya lo sabemos manejar razonablemente bien. Vamos a volver al tema de ruteo al final del capítulo. Si hay un tema en la investigación, digamos, en Internet que todavía está realmente abierto y donde se ha producido un fenómeno de esos desagradables, porque el problema está abierto, pero por otro lado no hay mucho espacio para modificarlo, es en el tema de ruteo en el Internet at large, si ustedes quieren, o sea, en el Internet global, ¿ya? Estamos usando los mismos algoritmos de hace más de 10 años. Está lleno de investigadores inventando algoritmos de ruteo hiper sofisticados y extraños, pero esto es tan central al sistema que nadie se atreve a hacer modificaciones. Entonces, por una parte, los ingenieros tratando que el sistema funcione, por otro lado, están los investigadores volando por cualquier estratosfera, y ninguna de las dos cosas avanza en ninguna dirección. Entonces, el tema se ha vuelto un tema duro porque pensamos que en un minuto va a llegar a una especie de límite por escala, y requiere un estudio y una modificación en serio de eso, y como que no hay nadie en la operatoria del Internet trabajando en hacer nuevos protocolos de ruteo en realidad. Hay un montón de investigación que nunca se mapeó al Internet, ¿no? Bueno, antes de ir a ese nivel, quedémonos en el nivel local, ¿ya? Entonces, después de las direcciones IP, lo que tenemos en este minuto que hemos logrado construir un escenario donde tengo equipos conectados a redes locales. Esas redes locales están conectadas a una serie de redes locales que no sabemos lo que son, y descubrimos entonces cómo asignarle a cada uno una IP única a nivel mundial. ¿Cómo se hace eso? Los prefijos de red tienen que ser asignados centralmente, o sea, yo no puedo llegar y decir mi computador quiero que se llame 146.83.41 porque me gusta ese número, sino que tengo que pedir oficialmente a un ente central un prefijo de red para mí, ¿ya? Los administradores centrales antes se medían a nivel central mundial, después se fueron transformando en registradores regionales, y hoy día existe un registrador para Latinoamérica que tiene sus propios espacios de direcciones,
ya pedidos a nivel central, y dentro de ese espacio de direcciones le va asignando las instituciones que le piden. ¿Ya? Esos son los espacios que se están acabando, ¿no? La idea entonces es que si yo tengo un prefijo único, toda esta red va a compartir el prefijo único, y mi única misión como administrador local es asignarle a cada computador un sufijo único para cada uno, ¿no es cierto?, que es su pedazo de costo. ¿Ya? Al otro lado hacen lo mismo, y habiendo hecho eso y sabiendo que este computador tiene su dirección IP1 y este computador tiene su dirección IP2, mágicamente, si yo envío mis paquetes en esta red hacia IP2, en esta nube, mágicamente, alguien va a ser capaz de encontrar un camino hacia ese destino. ¿Ya? Ese es el problema del ruteo, y lo vamos a ver en un par de slides más. Supongamos que eso funciona. ¿Ya? Ok. El protocolo que encapsula estos paquetes, que les pone que este es un header, ¿no es cierto?, y estos son los datos, etcétera, que es lo que vimos, lo llamamos un datagrama, se conoce como el protocolo IP. IP significa simplemente Internet Protocol, es medio redundante. Y IP encapsula básicamente el esquema de direccionamiento y asignación de direcciones y el esquema de encapsulamiento en un datagrama. Nada más. Ya, eso es todo. Normalmente IP uno lo utiliza para transportar cosas entre dos computadores donde uno tiene como cosas más arriba que quieren hablar. O sea, en el fondo acá yo tengo una aplicación, por ejemplo un browser, y acá tengo otra aplicación, un servidor web, y esas dos aplicaciones quieren hablar sobre ello, entonces usan IP como una forma de comunicar con el otro. ¿Ya? Sin embargo, hay un pequeño nivel donde yo necesito que, digamos, el pedazo de software que implementa IP dentro de este computador, que en el fondo entiende el header, entiende las direcciones, revisa que este paquete es para este computador o no, etc. Que estos layers IP hablen entre ellos mismos. ¿Ya? Y se manden como paquetes de control, si ustedes quieren. En el fondo, igual como en la tarea para el multiplexor, uno tiene como unos paquetes de control que son entre los multiplexores y tiene paquetes que son de datos que son entre los exchecos. Los paquetes de datos son los datagramas normales, pero de repente, sobre todo para los errores, necesito un poquitito de comunicación entre este layer y este layer. Caso típico, por ejemplo, ustedes le mandan un datagrama a una aplicación al otro lado y la aplicación no está corriendo en este nivel. Por ejemplo, tienen que conectar con un servidor web, la máquina existe, tiene su software corriendo y todo, pero no hay ningún servidor web corriendo en esa máquina. Entonces, este layer IP de acá recibe ese paquete, lo va a procesar, lo va a entender, pero es decir, no tengo a quién entregarlo. Está lleno de casos así, o sea, de cosas que debieron ser de una forma y de alguna forma ese computador se da cuenta que hay un error. Entonces, quiere reportar ese error. ¿Ya? Todo lo que es errores en IP se maneja a través, se considera un protocolo aparte, aunque en realidad es como integrante de IP, pero la idea es como que son paquetes IP de tipo ICMP. ¿Ya? No tengo idea de qué significa ICMP, pensándolo bien. Debe ser algo así como Control and Messaging Protocol o algo así, pero básicamente es como el protocolo de control de IP. ¿Ya? Y es muy simple, es simple por definición, porque la idea es justamente que el layer no sea complicado y no se metan complicaciones, etc. Pero es todo el reporte de errores y los pocos mensajes de control que existen van encapsulados en ISMP. Entonces, en el fondo, el primer nivel de IP, si ustedes quieren, es ISMP. Y ISMP, la idea es que es un nivel IP que quiere conversar con otro nivel IP. No hay ninguna aplicación detrás. O sea, un computador que quiere conversar con el otro computador, pero sin molestar a nadie. ¿Ya? O sea, el computador para responder estos mensajes, etc., no requiere tener una aplicación corriendo que responda a estos mensajes. ¿Ya? Eso lo vamos a mirar al tiro. Por supuesto, hay más de lo que va a aparecer acá, pero la idea en general es que hay una especie de reglas genéticas con respecto a los errores. ¿Ya? Okay. En general, la regla es simple. Si ustedes son un layer IP, ¿no es cierto? Están en un router o en un... eso se me olvidó decirlo también. Normalmente cuando uno pasa por un router aquí, y acá hay otro, ¿ya? Un paquete IP normalmente solo pasa por el layer IP de ese router. ¿Ya? Entonces,
este y este son todos layers IP que cualquiera de ellos podría detectar un error. Ejemplo típico, un router que recibe un paquete para una dirección y él no tiene idea para dónde queda esa dirección. O sea, todo tipo de intermedio puede generar eventualmente un error de este tipo. Entonces, la idea es, ok, yo recibo un datagrama, ese datagrama me genera un error, no lo entendí, viene mal formado, está lleno de posibilidades. Entonces, lo que yo hago es tomar la dirección IP de origen de ese datagrama, o sea, el punto final, este de acá, ¿ya? Y trato de avisarle a él que hubo un error. ¿Ya? Ese mensaje de error es un datagrama, tiene un header IP, es todo igual, pero es un protocolo IP de tipo ICMP, donde adentro del contenido del datagrama viene el mensaje de error. ¿Ya? Normalmente en general es un header ICMP que dice qué tipo es este error, etc. Y en la parte más de datos se pone por lo menos la primera parte del datagrama. A veces los datagramas son muy grandes, entonces no tiene sentido mandar todos los datos. Pero uno trata de poner un pedazo del datagrama original como para que el otro pueda analizar de qué se trataba, qué tipo de paquete era, etc. ¿Ya? Para el punto práctico, digamos, lo que importa es que en el fondo yo mandé un paquete de datos, ese paquete de datos generó un error, y entonces a mí me llega de vuelta un paquete de tipo ISMP que viene desde alguien, no necesariamente desde el destino final, puede ser un router intermedio, no sé tú, pero va siempre como destino al origen del datagrama. En el supuesto que ese origen va a poder hacer algo al respecto. Tal vez no puede arreglar el error, pero por lo menos es bueno que sepa que ese datagrama no funcionó. ¿Ya? Puede abortar la conexión, por ejemplo, puede decidir o puede tomar medidas, digamos, para tratar de mejorar para la próxima y tratar de mandar un datagrama mejor que ese. Ok, primer ejemplo de ICMP súper importante, que el time to live del datagrama llegó a ser. ¿Ya? O sea, pasé por un montón de hops, me decrementaron mi time to live y el time to live llegó a 0. ¿Ya? El router que le puso ese time to live en 0, su misión es destruir ese datagrama y no seguir ruteando. Entonces, en vez de destruirlo por completo e ignorarlo, lo que hace es, lo transforma en un mensaje ICMP de error, se llama time exceeded, el tipo de error, todos son numeritos mágicos que van en el header, que significan algo en particular, y se lo manda de vuelta al origen, ¿ya? Para que el origen sepa, en teoría. Un pequeño problema que tienen los mensajes ICMP en general es que casi toda la documentación de IP define que estos mensajes son opcionales. O sea, en general, uno no puede confiar que el paquete ICMP se va a generar, porque como de todos modos la red es poco fiable, eventualmente el paquete ICMP también se puede perder. Entonces, al final, muchos de estos mensajes son opcionales, lo cual hace que los routers que están hiperocupados y están centralizados con mucha carga, y qué sé yo, lo primero que hace el administrador del sistema es decirle no mande ni un mensaje ICMP. ¿Ya? Como son opcionales, ¿para qué lo vamos a hacer? ¿Ya? Entonces, hay que tener un poco cuidado porque después hay algunos, a medida que han ido evolucionando los estándares, hay algunos paquetes ICMP que son muy importantes. ¿Ya? Y incluso estándares que se han modificado, que antes decía esto es opcional y ahora es obligatorio. Por supuesto, siempre hay routers chinos que no hacen caso a ninguna de esas funciones, pero son muy baratos. Ok, y una regla hiper importante es jamás se puede generar un mensaje ICMP de error respecto a un mensaje ICMP de error. ¿Ya? Es decir, ustedes recibieron un datagrama ICMP, no lo pudieron rutear, viene inválido, viene con el time to live mayor, o sea, igual a 0, etcétera, etcétera, etcétera. Ok, destruyanlo, ignórenlo, pero jamás generen un mensaje ICMP de error. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es muy fácil caer en un loop de errores que empieza a generar el mismo efecto que queríamos eliminar, que era que los paquetes se queden dando vueltas y generar y más, y una especie de explosión de mensaje con respecto a errores, porque hay una tabla de ruta mala. Entonces, hay una sola oportunidad de generar un mensaje de error. Si ese mensaje de error se pierde, mala suerte, lo ignoramos, lo olvidamos, pero nos quedamos callados. ¿Okay? Jamás reclamar porque un mensaje de error le pasó a otro.
Algunas reglas también importantes, por ejemplo, ¿se acuerdan que había datagramas que los fragmentamos y viene un identificador ahora para poder pegarlos y qué sé yo? También es potencial problema porque normalmente si hay un fragmento que está malo, normalmente están todos malos, ya sea porque el destino está malo, etc. Entonces, algunas reglas se tratan de factorizar los mensajes. Entonces, si yo recorto un ISBP para un fragmento, la idea es que eso se asume para todos los fragmentos y me quedo callado, no ando repitiendo el mensaje para cuántos fragmentos hay, ¿no? Bueno, y por supuesto algunas reglas como que si era tipo broadcast o qué sé yo, olvídalo. O sea, uno trata de minimizar los casos en los cuales estos códigos se generan. El mensaje de ISBP más famoso y conocido del planeta, que probablemente algunos de ustedes ya lo han probado, ¿no es cierto?, es ping. ¿Ya? O sea, cuando uno hace ping a un computador, en realidad el mensaje que la aplicación ping, en realidad lo que hace es pedirle al layer IP que mande un mensaje echo, se llama, ¿no? Y el mensaje echo, cuando llega al layer, es un mensaje ISBP de tipo echo, y cuando llega al destino final, el layer IP, sin molestar a nadie, no hay ningún servidor de ping, no hay ninguna aplicación corriendo que sirva ping. Es el mismo layer ISBP que cuando recibe el request de echo, envía un paquete ISBP que se llama echo reply, que es como el contrario del echo, ¿no es cierto?, pero queda con los mismos datos. Uno puede mandar mensajes de ping más grandes, más cortos, en fin, tiene un montón de opciones. Y la idea entonces es que pruebo cuánto se demora en llegar al otro lado y en volver, y es la forma como más básica de probar que el computador al otro lado está encendido, que las tablas de ruta están buenas y que su layer IP está funcionando. ¿Okay? Pueden no tener ninguna aplicación corriendo y ningún servidor respondiendo, pero es como el nivel básico. De nuevo, era la herramienta favorita, digamos, de todo administrador de red, en la medida que todas estas cosas, como están en los layers IP, en general escapan del control de aplicaciones, etc. La gente lo que hace es pone muchos firewalls versus pings y cada vez hay menos equipos que responden a estos pings. No porque el equipo no responda, sino que normalmente porque hay firewalls en el camino que cortan esto. En el fondo, un router quiere pasar un ping y dice, a mí los ping no me gustan, así que no los dejo pasar. A medida que hay cada vez más administradores de sistemas cada vez más fascistas, esas cosas ocurren cada vez más. Y eso hace que el Internet funcione cada vez peor, porque en el fondo cada vez tengo menos herramientas para saber lo que está pasando. ¿Ya? Los administradores de sistemas son un poco como las bibliotecarias, ¿no es cierto? Que creen que mientras menos gente toque los libros, mejor para su servicio, ¿no? Y realmente se equivocan de cuál es el cliente. Ok, algunos mensajes clásicos de ping, de ISBP, ping, destination unreachable es el mensaje clásico que significa ok, este datagrama llega a este computador, pero ese computador no existe. ¿Ya? El IP no está en la tabla de ruta, esa red no existe. En general, uno no sabe mucho si el computador en que no está o la red en la que no está, pero no está el destino. Normalmente hay un mensaje que significa port unreachable, que lo vamos a ver después cuando veamos el protocolo de transporte, que significa, ok, el computador existe, pero en ese computador no hay nadie respondiendo para esa aplicación que a ustedes interesan. Las solicitudes de conexión que ustedes establecen generan paquetes ISBP de ese tipo. Hay paquetes tipo de control como source quench, es como decirle al origen, estoy saturado, así que por favor, para un poco. ¿Ya? Y el layer IP de origen puede decidir bajar su tasa de transmisión o puede ignorar. Ok, y hay algunos otros como que tengo este camino para acá. Redirect es bonito porque es un paquete que significa acabo de recibir, o sea, es como un tipo, sería el caso como un tipo acá, que IP2 queda para acá, y entonces yo le mandé al tipo para allá. Y él me manda de vuelta un paquete ISBP diciendo, mire, ¿sabe? A mí me mandó un paquete destino IP2, pero IP2 no queda para acá, queda para el otro lado, ¿no? Entonces, como diciéndole, su tabla de ruta está mal. ¿No? Esos paquetes al principio fueron extremadamente útiles en las redes locales y se usaban bastante para que los routers, para marchar los errores de ruteo. Por otro lado, son súper peligrosos porque si alguien inyecta paquetes de eso y todo el mundo les hace caso, uno puede alterar las tablas de ruta malévolamente, ¿no? Entonces, en la medida que nos hemos puesto más paranoicos, la mayoría de esos ISBP están prohibidos o prohibidos significa que ustedes lo pueden emitir, pero nadie les va a hacer caso. ¿Ya? Porque en las redes locales no tengo idea de quién está transmitiendo. ¿No? Time exceeded es el mensaje que significa que el time to live llegó a cero. Creo que esos son los más importantes. Los otros existen,
es muy clásico en Internet que existen estándares con números que se definen y que nadie los usa después, ¿no? Esto entonces significa hay distintos niveles, que la red no está, que la máquina dentro de la red no está, que el protocolo no existe en esta máquina, que la aplicación en esta máquina no existe, etc. Este lo vamos a revisitar cuando hablemos después del protocolo de transporte, pero no lo olviden. Este es un típico ISMP que era opcional y que ahora se volvió obligatorio, que es, ustedes son un router en el medio, acaban de recibir un paquete demasiado grande, un datagrama demasiado grande, tienen que fragmentarlo, pero el bit de fragmentación dice, yo no quiero que me fragmenten. Entonces, en el fondo ustedes son un router que para routear ese paquete está todo bien, pero es demasiado grande. Podrían fragmentarlo, pero el paquete no quiere que lo fragmenten. Entonces, están en una especie de contradicción vital. Entonces, la regla es, ok, mandan un ISMP de vuelta al origen, diciéndole, oiga, este paquete yo no lo puedo routear, y usted me dijo que no lo fragmentara, así que sonamos. Así que no me mande más paquetes tan grandes, eso es lo que quiere decir. ¿Ya? Después vamos a ver por qué esto hoy día es muy importante que sí se genere, ¿no? O sea, eso, ¿Una nota? sí. ¿Ahí el paquete se cae en el router o muere? No muere. Bueno, o sea, en todos estos casos los paquetes mueren, pero tú mandas un paquete de vuelta remontando eso. Pero nunca sigues tratando de hacer algo con el paquete. Ok, y cosas que uno va mirando cada vez más son este tipo, que antes casi no existían, y hoy día se ven más, digamos, que en el fondo significa yo no lo dejé pasar por una regla de control, no porque no se pueda o porque el computador no existe, o qué sé yo. O sea, eso de administratively prohibited significa un administrador de sistema que está prohibiendo eso. Profesor, ¿se necesita que haya una especie de reloj universal? No, porque acuérdate, la teoría era que era a tiempo, pero en realidad hoy día lo único que hacen los routers es contar el número de saldos. Entonces en realidad no es tiempo, no es que se excedió el tiempo, sino más bien se excedió el número de routers a través de los cuales tú pasas. Así que no requiere reloj global. Es simplemente un contador. Eso. Ya, veamos el ejemplo de la fragmentación, es interesante, porque en el fondo vamos a ver un poco la mezcla de cómo ISMP juega junto con los protocolos de fragmentación. Entonces, la regla es, ok, alguien, este es un ejemplo viejo, porque muchas de estas tecnologías ya casi no existen. Básicamente teníamos un paquete de tamaño 1400, llegó acá con su tamaño 1400. La idea es que si ustedes cambian de red física, en este caso era un Ethernet que pasaba un FDDI, que era un anillo de fibra óptica que usábamos en los viejos tiempos. La idea es que el datagrama desde IP hacia los datos está totalmente no alterado, es exactamente el mismo contenido. Lo único que hacemos es cambiar el header físico a medida que voy cambiando de redes físicas. ¿Ya? Mi problema es que cuando llego aquí a R2 tengo que entrar a una red, en este caso PPP es el protocolo de encapsulamiento típico que se usa sobre las puertas seriales. Ustedes todavía existe, por ejemplo, sobre los modems 3G, ¿no es cierto? Que en el fondo lo que hacen son emular una puerta serial sobre la red inalámbrica. Entonces PPP es el encapsulamiento de IP sobre puertas seriales, se llama el point-to-point protocol, ¿no? Y era básicamente cómo mandar paquetes IP en una línea que lo único que no tiene, no una verdadera red, ¿no es cierto? Sino que es nada más que un enlace que conecta un computador con otro computador, es una red de tamaño 2, ¿no? Entonces el encapsulamiento como una red de tamaño 2, el encapsulamiento es un poquito más eficiente, se pueden ahorrar algunos headers y qué sé yo, entonces un encapsulamiento especial que se llama PPP. Y una cosa clásica en los enlaces PPP es que el tamaño máximo de paquete es un poquito menor que el Internet. Para ahorrarse estos problemas, muchos enlaces PPP, típicamente el de las redes 3G, por ejemplo, hoy día encapsulan igual que Ethernet con el paquete de la MTU de 1500. Sin embargo, si la interferencia es alta, es una muy mala idea, porque los paquetes grandes tienen mucha más probabilidad de perderse que los pequeños. Entonces, cuando la línea es ruidosa, como pasa típicamente en estos enlaces, uno le puede bajar el tamaño máximo físico y una buena idea para las líneas que tienen mucha interferencia. Entonces, en este caso tenemos una línea cuyo máximo es 512, y entonces lo que vamos a hacer es fragmentar este paquete en 3 fragmentos, ¿no es cierto? Donde tenemos dos de tamaño 512 y el otro que se va con el resto. Y pueden ver entonces que tengo 3 paquetes físicos
¿ya? Por esa red. El header IP se duplica alterando los campos de fragmentación y los datos se cortan, digamos, de modo que cada uno vaya en su pedacito. Y se puede ver como una vez que entro a un router donde ahora la MTU es grande de nuevo, yo tengo nuevamente una red Ethernet y tengo nuevamente, yo podría enviar paquetes grandes, de aquí para adelante los fragmentos siguen siendo fragmentos, ¿ya? No se pegan de nuevo en un paquete grande y genero entonces 3 paquetes pequeños en la red grande igual, y finalmente es el host de destino final el que va a recibir 3 pequeños paquetitos, ¿ya? Ahora, una regla que la idea es que alguien sobre IP, alguien generó un datagrama grande, ¿ya? Y ustedes acá lo partieron en 3. Finalmente aquí me llegaron 3 paquetes pequeños. Entonces una regla que vamos a respetar es que arriba de IP, sea lo que sea este layer de acá, ¿ya? Nunca va a recibir un paquete distinto al que este tipo envió. Entonces, si este tipo envió 1400 bytes, este tipo acá tiene que recibir 1400 bytes. ¿Ya? O sea, yo no tengo derecho a entregarle 3 paquetes cuando el otro envió 1. ¿Ya? Y entonces, es este el layer, todos estos están en el mismo nivel, ¿eh? Todos estos están en el layer IP, y por lo tanto es el layer IP el responsable de haber cortado el paquete grande del paquete pequeño, ¿ya? Por lo tanto es el layer IP del destino final el que hace responsable de estos 3, transformarlos en un paquete grande, o sea, lo va a poner aquí en sus posiciones, y va a transformar esto en un gran paquete y se lo va a pasar al layer XXX de la misma forma como fue el original, ¿ya? O sea, la regla sacrosanta de IP es, para fines prácticos en el bajo nivel, el poder recortar los paquetes y transformarlos en paquetes pequeños, pero una vez que llega desde el punto de vista del layer superior, el paquete va a llegar tal cual como se envía, ¿ya? Y eso va a ser muy importante para algunos protocolos de transporte, el saber protocolo de transporte le vamos a llevar al que trabaja arriba de IP para simular una red que funcione, y el tipo puede confiar, no está seguro que el paquete llegue, no está seguro que el paquete no se altere, no está seguro que el paquete no se duplique, no se desordene, no está seguro de nada, pero sí está seguro que no puede llegar de un largo distinto al que es lo mismo. ¿Ya? Si llega exactamente el mismo paquete. ¿Ok? Ya. Ok. Creo que en el slide anterior que vimos a la radio, pero que ahí en los apuntes, existe la forma de verdad cómo se hace esto, que es muy complicada porque, como les contaba otra vez, la idea es que los largos no sean tan largos, y en fin, hay un montón de algoritmos tratando de optimizar el espacio que consume esta cuestión, pero conceptualmente es esto, y es más o menos fácil de entenderlo. En el fondo, cuando ustedes parten un paquete de 1500 en varios paquetes más pequeños, en el fondo el header IP se respeta casi entero, salvo estos flags que dicen yo soy un fragmento, etc. Y uno que dice en qué posición va este pedazo de fragmento. Entonces, en particular, la primera parte del paquete va en un fragmento que dice que es un fragmento offset 0. La segunda parte, 700 bytes más adelante, va a ser un fragmento que dice yo voy en la posición 700. Y finalmente, y estos son los largos, ¿no? O sea, en el fondo este es un paquete largo 700 que es en la posición 0, este es un paquete largo 700 que es en la posición 700, y este es un paquete largo 100 que va en la posición 1400. Esa es un poco la idea, ¿ya? Les insisto que es más complicado que esto porque los largos no son cualesquiera, ¿no? Hay unas reglas para que el offset sea más pequeño, unas reglas son solo múltiplos de 8, tienen unas reglas difíciles, pero las pueden ignorar ustedes, conceptualmente es esto. Y finalmente, como yo nunca recibo el largo original, ¿ya? O sea, imagínense que ustedes son el layer IP que recibe, ustedes van a ver llegar estos pedacitos, pero no tienen ni idea cuál es el original, ¿ya? Entonces van a ver llegar un paquete 700 que les dice yo soy un fragmento y estoy en la posición 0, pero no tienen ni idea cuántos más fragmentos vienen ni de qué tamaño es el datagrama original, ¿ya? Entonces la regla es
que una vez que reciben un fragmento, piden memoria para hacer una especie de lista enlazada de pedazos. ¿Ya? El primer pedazo lo enlazan diciendo yo soy el primero. Es peor porque no necesariamente lo reciben en orden. Ustedes podrían recibir el último fragmento primero y después por casualidad en el camino se pueden desordenar, pueden recibir los pedazos del medio. ¿Ya? Entonces, como armar un rompecabezas donde tengo que ir viendo dónde van las piezas. Y ni siquiera sé de qué tamaño es el rompecabezas completo. ¿Ya? Es un código súper entretenido programar el pegoteo de fragmentos en los layers directos, ¿no? Entonces, en general lo que uno hace es irlos enlazando, una lista enlazada, digamos, en memoria, en orden, ¿no es cierto? Y según el offset los voy poniendo donde corresponde. El último tiene que venir con un bit que dice yo soy el último fragmento. Entonces, solo cuando recibo el último fragmento sé de qué tamaño total era mi fragmento, porque él dice en qué posición va y de qué largo es. Entonces, sabiendo que va en tal posición y que es de largo 100, en este caso va en la posición 1400 de largo 100, ok, significa que la grabada original era de 1500. ¿Ya? No necesariamente a esa altura termino, porque me pueden faltar pedazos entre medio, puedo tener hoyos en el datagrama. ¿Ya? Entonces, tengo que dejar ahí esto y lo voy armando en memoria. Puede ser que no me lleguen todos los pedazos. Entonces, en general, el algoritmo también implica que la primera vez que me llega un fragmento de un identificador que nunca había visto hasta aquí, lo que hago es crear la lista enlazada, prepararme para enlazar los pedazos y le pongo un timer asociado a esa lista enlazada que digo, ok, lo recibí a tal hora. Y tengo que definir un tiempo máximo de vida para seguir esperando que lleguen más fragmentos. ¿Cuánto es el tiempo máximo de vida para cada fragmento? Es un problema difícil ese porque en general a esta altura no cacho nada. ¿Cuánto se van a demorar los fragmentos realmente en llegar? Y lo que hace las implementaciones típicas es ponerle números grandes, donde números grandes serán alrededor de 5 segundos, 6 segundos, cosas por el estilo. Y cada vez que llega un nuevo fragmento le pongo una bomba de tiempo asociada y cuando ese timer expira, borro y libero toda esa memoria y me hago como que en realidad ese fragmento nunca llegó. ¿Ya? Ok, en general, recibir fragmentos en forma sistemática, en una conexión masiva, rápida, etc., es una muy mala idea. ¿Ya? En general, el código que implementa eso en los stacks de STIP no es muy eficiente, no está muy bien hecho y las probabilidades de pérdida de los datagramas aumentan mucho porque en el fondo normalmente la probabilidad de pérdida es como por paquete, no por byte. Y por lo tanto, el dividir un paquete en 3 paquetes más pequeños hace que la probabilidad de pérdida sea multiplicada. Entonces, en general, la fragmentación es, entre comillas, negativa. O sea, yo tengo un cierto incentivo a evitar que mis paquetes se fragmenten. O sea, si ustedes quieren enviar un paquete de un lugar a otro, no es una buena idea mandar paquetes de 65 kilobytes solo porque en el fondo viene a hacer un solo write, ¿no es cierto?, del socket, y suponen que todo el resto se va a arreglar. Perdón, a este nivel, estamos hablando del nivel IP. Entonces, el nivel IP le gustaría achuntarle al tamaño correcto de datagrama para que ojalá no se fragmente en el camino. Ya. Ok, eso recuérdenlo nomás, pero no lo vamos. Recuerden que no es fácil. Por si acaso algún día miran el código de cómo la gente fragmenta, efectivamente no es trivial, ¿no? Y cómo pegotea tampoco. Ok. Ustedes lo leen con calma. Y recuerden entonces que todos los fragmentos van con el bit de fragmento encendido, van con el offset puesto de dónde van, y uno solo va además con otro bit más, dice yo soy un fragmento, y además tiene otro bit que dice yo soy el último fragmento. ¿Ya? Esa es la forma de distinguir. ¿Cómo sé yo a qué paquete le pertenece cada fragmento? Todos llevan un identificador común que permite entonces saber con qué otros fragmentos tengo que pegotear. Si estoy en una conexión fragmentada, van a llegar todos los datagramas fragmentados y van a llegar fragmentos de distintos datagramas y tengo que saber cómo pegar. Es muy entretenido. Timer, eso estamos. Ok, y esto implica que ustedes pueden haber recibido el 90% de un datagrama, le faltó el último pedacito, 2 bytes. Si no llegó nunca, ese datagrama se pierde por completo. No pueden pasarle ni un solo bit de ese datagrama
al nivel superior. ¿Ya? Entonces, ustedes pueden tener una pérdida de un datagrama enorme simplemente porque le faltó un pedacito y nada. ¿Ya? No tienen cómo recuperarse de esos errores o decir, bueno, si recibo el 90% estoy bien porque puedo reconstruir el resto. Ok, eso ya lo dije. Bueno. Ya. Ciclos en la ruta. Ciclos en la ruta. Ustedes tienen un error en la tabla de ruta, entonces se nos generan estos casos típicos de un paquete que llega hacia una dirección y los paquetes se quedan dando vueltas en la red, ¿no es cierto? Y empiezan en un loop, lo cual hace que típicamente este computador va a retransmitir hacia su destino final, va a llegar un segundo paquete, va a quedar el mismo loop, etc. Por lo cual, obviamente, podríamos encontrarnos con un internet que está básicamente saturado de paquetes que no están yendo a ninguna parte. Entonces el truco es el time to leak, ¿no es cierto? Que yo lo voy decrementando cada vez que paso por un router y finalmente cuando ese time to leak lleva a 0, ¿ya? Lo que uno hace es generar, en el fondo, termino de rutear ese paquete, el paquete origen lo pongo adentro de un paquete ISMP, ¿ya? Y lo que hago es que si este era un paquete que venía acá desde un computador IP1, entonces lo que hago es generar un paquete ISMP que va hacia el computador IP1, o sea, ahora va de vuelta hacia su destino y lleva un error que dice time exit. ¿Ya? Normalmente yo no tengo mucho que hacer al respecto. ¿Ya? O sea, si el paquete time exceeded llega de vuelta hacia IP1, IP1 no tiene mucho cómo arreglar ese problema. En realidad no es culpa de IPU. ¿Okay? Él no tiene mucho control sobre cuáles son las tablas de ruta del Internet. ¿Ya? Pero sí es súper útil. Vamos a ver cómo uno lo puede usar, pero en particular es muy útil para los administradores de sistemas. Si ustedes ven un paquete de time exceeded llegando a la red, ustedes entienden lo que está pasando. Y en el fondo significa ya sea que hay un loop en las tablas de ruta o ya sea que efectivamente los time to leak, por ejemplo, de origen estaban muy bajos, uno tiene que incrementarlo, porque significa que el diámetro de distancia de la red donde estamos viviendo es más largo de lo que ustedes pensaban. Y aquí se aplica, es el ejemplo típico en donde es clarísimo por qué yo no puedo generar mensajes ISMP con respecto a mensajes ISMP. ¿Okay? Porque si hay un loop en las tablas de ruta en una dirección, es muy fácil que haya un loop en las tablas de ruta en la otra dirección. ¿Okay? O sea, tal como este paquete ISMP podría llegar eventualmente hacia IP1, también puede ser que quede un ciclo al revés. ¿No es cierto? Y entonces, ¿qué le da? Porque este es un paquete nuevo, un paquete IP9, por lo tanto su time to leak va a ser igual a 255 o algo así, va a ser igual al máximo que ese router configure. ¿Ya? Entonces va a empezar a dar vueltas de nuevo ese paquete decrementando su time to leak. Entonces, eventualmente, el time to leak del paquete ISMP va a llegar a 0 también, si que estamos en un loop de vuelta. Y entonces, a esa altura, el router que lo elimina, sobre todo no tiene que generar un paquete ISMP. ¿Okay? Entonces, en el peor de los casos, tiene un paquete dando vueltas 255S, cuando termina y llega a 0, se genera un paquete ISMP, se queda dando vueltas 255 veces más, y finalmente ese paquete ISMP se le llega a su time to leak a 0, el router lo destruye y dice, muy bien, es un paquete ISMP, así que me quedo callado. ¿Ya? Y ahí es fundamental, obviamente, quedarse callado. ¿Ya? Ya, no se olviden de esos paquetes, porque los paquetes time to leak son extremadamente útiles para un grupo que vamos a ver después. Recuerden también que el time to leak, contrariamente a lo que el nombre indica, no es tiempo, no es hora, son segundos, que los estándares originales todavía dicen eso, así que la idea es que ese era el espíritu. En la implementación en la práctica, lo único que hacen es contar routers de distancia a la cual están. Entonces, cada vez que ustedes pasan por un router, el time to leak se incrementa. Ya. Router. Ya, no se olviden de time to leak, que lo vamos a revisitar. Y el otro era... y el de fragmentación,
recuerden que cuando me toca fragmentar, acá, el paquete original, el layer IP, lo puede enviar con un bit en su campo de fragmentación que dice IP versión 4. Le mandan el header de fragmentación y ahí le ponen un bit extra que dice yo no quiero ser fragmentado. ¿Ya? En ese caso, ustedes mandan un paquete IP a destino de 1400 que dice yo no quiero ser fragmentado, todo va a funcionar bien hasta que llegue en R2. R2 va a tratar de insertar el paquete 1400 en una red donde no se puede, físicamente no se pueden mandar paquetes de más de 512, y entonces va a decir, ok, le toca fragmentar, pero el 1 dice no se puede fragmentar. Entonces hay un tipo ISMP de error específico para eso. De hecho, el nombre es bien divertido, dice algo así como este paquete necesita ser fragmentado, pero usted dijo que no se fragmentara. Y ese es como el mensaje error. Y efectivamente, lo que hacemos es generar un mensaje SMP de vuelta hacia el origen, hacia H1, diciendo este paquete es demasiado grande, no cabe, y usted me puso que no lo fragmenta. ¿Ya? Okay. Entonces, esos dos paquetes SMP, recuérdenlos porque son importantes para lo que es. El resto lo pueden olvidar. Ya, routers. Le hemos sacado un poco el cuerpo al ruteo propiamente tal porque es muy complicado. Y hasta aquí hemos visto una nubecita al medio que funciona, pero obviamente tiene que haber un truco para que funcione. En general, ustedes son ingenieros, no creen mucho en la magia. Entonces, si tenemos un equipo que está conectado a una red, ya, y tenemos acá routers en el camino, entonces vamos a distinguir como dos tipos de cosas que actúan, a pesar de que al final vamos a ver que son casi lo mismo. Vamos a suponer que estas cosas se llaman hosts, ¿no? Que son como los computadores finales, si ustedes quieren. Y estas cosas al menos les vamos a llamar routers. A pesar que, en definitiva, la única diferencia entre un host y un router es que el router tiene más de una red a la cual está conectado y el host tiene una nomás. Pero al final, en realidad, todo esto se complica mucho más porque muchos servidores en realidad están conectados a más de una red y las cosas se vuelven más complejas de lo que parece. Pero conceptualmente, uno podría definir que hay computadores que tienen una sola red, por lo tanto no tienen muchas decisiones que tomar, y tengo routers que tienen más de una. El caso más simple es que tengan dos, pero por supuesto puedo tener routers con decenas de interfaces, ¿no es cierto?, hacia las cuales están conectados y tienen que tomar sus decisiones. La idea es que todas estas cosas tienen que tener lo que se llama un layer IP, que es la implementación del Internet Protocol en todas las realidades distintas que cada uno vive. ¿Ya? Y normalmente lo que vamos a tener es que en el host tengo una aplicación y tengo acá un camino raro para llegar a IP. IP básicamente esto podríamos verlo así como una cosa como entonces en el fondo tengo unos layers raros que vamos a ver después. Lo que importa es que yo llego a IP. IP genera paquetes que si esto es digamos un Ethernet y esto es no sé una red 3G, entonces en el fondo tengo dos layers físicos distintos, pero tengo finalmente un layer IP común. Entonces, los datos como que lo que hacen es una cosa como así. Para finalmente llegar al destino final. ¿Ya? Que es como una aplicación en el computador final. ¿Ya? Por ahora no nos vamos a meter en los layers de arriba, lo que importa es que una vez que llego a IP, de aquí para adelante no salgo más. Los routers, de hecho, la idea es que yo no lo paso a layers superiores. Lo mismo que hay en aplicaciones o no corriendo en esos routers. ¿Ya? Todo esta pega es IP. Entonces, el protocolo de ruteo básicamente es digamos, ¿no? O sea, en el fondo es, ok, yo recibo un datagrama por esta interfase, tiene una dirección IP de destino y tengo que decidir a dónde va. ¿Ya? Entonces, primer
tema es que en el fondo en el ruteo, esto le vamos a llamar ruteo básico porque es como el ruteo que ocurre incluso en los nodos. ¿Ya? O sea, hay un nivel de ruteo IP que ocurre, que todo el mundo tiene que estar de acuerdo cómo se hace y todo el mundo finalmente tiene una tabla de ruta. ¿Ya? ¿Por qué necesita una tabla de ruta? Incluso este tipo necesita una tabla de ruta. Este es un tipo lo más simple que se puede, ¿no es cierto? O sea, está conectado a una red, tiene una sola interfaz funcionando en este minuto y por lo tanto en teoría uno diría, bueno, a este gallo no le interesa saber para dónde queda el resto de internet, porque en realidad todos los paquetes tienen que enviarlos por la misma interfaz. Y es verdad. El problema es ¿a quién se los envía? ¿Ya? Primero, aún en la red más simple que tiene un solo router de salida, en la casa de ustedes, digamos, ¿no es cierto? Donde tiene 5 computadores y un solo router de salida, aún así tienen la diferencia de que si este computador le envía datos a este otro computador que está dentro de la misma red de la casa, es una red wifi inalámbrica, qué sé yo, es distinto lo que él va a hacer para enviarle datos a este computador que cuando se los va a hacer al router para enviarle al resto de internet. ¿Okay? Entonces, incluso el tipo más simple, tonto y trivial tiene que tener una tabla que le permita distinguir, ok, esto es un paquete que va a mi red local o es un paquete que va al resto de internet. ¿Ya? Y por supuesto, este router que está en la, ¿cómo se llama? En la entrada de internet de la casa de usted es bastante simple, porque en el fondo lo único que tiene que saber es, ok, hay una red local para adentro y hacia afuera está todo el resto. O sea, cualquier cosa que no es red local es para afuera. Y a medida que me voy alejando y me voy yendo como al core de internet, estos routers se van volviendo cada vez más complicados. Entonces, eso es un poco la idea, ¿no? Finalmente, si ustedes están conectándose con un servidor en Japón, lo más lejos posible, normalmente el camino es, voy pasando routers cada vez más complicados, hasta que finalmente llego a un core router, que son estos routers que tienen todas las tablas de ruta de todo el internet mundial en memoria, y el tipo dice, ah, sí, Japón queda para allá. Y ahí entonces empiezo ahora al revés, a simplificarme cada vez más, y llegar cada vez más cerca del computador final, y finalmente yo debería llegar a un router casi tan simple como el de la casa de usted, y dice, ok, sí, yo sé, ese computador está acá. En el fondo es como una subida hacia cada vez más complejidad, para después volver hacia cada vez más simpleza. Por supuesto, si ustedes en realidad están accesando un computador solo en Chile, nunca van a llegar al router más complicado. ¿Ya? Si están accesando un computador desde acá, desde Electric, estamos accesando un computador dentro de la facultad, nunca vamos a llegar a ninguna parte complicada. Mientras más local sea el tráfico, más nos quedamos en la simpleza. ¿Ya? Pero lo que importa es que todo layer IP rutea. Incluso el notebook ordinario, digamos, que no tiene nada y está conectado a una sola cosa, el tipo algo de lógica tiene. ¿Ya? ¿Cómo rutea? Por eso dice incluso los hosts rutean, o sea, los routers y los hosts, todos rutean. Ya. ¿Cómo opera el ruteo? Opera siempre igual, independientemente que ustedes el datagrama lo recibieron desde una aplicación, ¿no es cierto?, que encapsuló ese datagrama en datos y hizo que envíe a tal dirección, como si lo reciben a través de una interfaz de red, es siempre igual. ¿Ok? O sea, ustedes siempre, el layer IP, tienen que tomar las mismas decisiones. Entonces, en el fondo, el ruteo es como un algoritmo que mira IP origen, IP destino, de qué van los datos. Y entonces el tipo básicamente mira la IP de destino y tiene que decidir dos cosas. Por cuál interfaz física mandar ese paquete y a qué como siguiente hop tiene que enviarse. Ejemplo gráfico, si ustedes quieren mandar en H, reciben un datagrama que dice yo quiero ir a, este sería H1 y este sería H2. Entonces este tipo dice yo quiero ir a la IP H2. ¿Ya? Supongan que es una aplicación local que lo genera. Entonces este tipo dice yo voy a H2. Host 1 no tiene ninguna duda de por cuál interfaz física tiene que enviarlo, porque tiene una sola. ¿Ya? Por lo tanto ese problema está resuelto. Su problema es a quién dentro de la red Ethernet a la que está conectado le corresponde el próximo hop a ese paquete. ¿Ya? Y le insisto, incluso a ese nivel hay dos diferencias. Una es R
que es en el caso que ese paquete va dirigido a cualquier parte de Internet, salvo que vaya dirigido a esta red. ¿Ya? ¿Qué es una red? Es un prefijo de red común. ¿Ok? Entonces, ¿qué tiene que saber H1? ¿Cuál es la interfaz física que está usando? ¿A qué prefijo de red está conectado? ¿Por qué? Porque así sabe si el destino es local o no es local. Prefijo de red significa los primeros bits y cuántos bits corresponde a la red y cuántos bits, o sea, dónde está el corte. O sea, en el fondo es un prefijo con una máscara. ¿Ya? Sabiendo cuál interfaz física es y a cuál red local estoy conectado, puedo distinguir si el paquete este va a mi red local, en cuyo caso tengo que encontrar el destino, o si va hacia afuera. ¿Ya? ¿Qué otra información necesito? ¿Quién es R? ¿Ya? O sea, ok, la dirección de destino no es red local. ¿A quién entonces tengo que decirle, usted, quién sabe más que yo en el fondo, ¿cierto? Y en mi router de salida. Entonces, normalmente H1 tiene una tabla que dice yo estoy conectado a la red 1 por la interfaz física que es LH0. Red 1, recuerden, es IP/bits, digamos, ¿no? O sea, es, no, digamos, IP más máscara, ¿no? En el fondo es una dirección IP más un prefijo. ¿Cuál es la máscara de esa dirección IP? Para saber cuál es mi prefijo de red. ¿Ya? Eso a la IP que estoy conectado. Y además de eso, voy a tener una red extraña que se va a llamar la 000, se llama en versión 4, que se conoce como la red default. Voy a decir, esto también es la DH0 porque es la única interfaz que tengo. Y a cambio, voy a necesitar un gateway que es R. ¿Ya? Todos ustedes han visto alguna vez en alguna configuración de IP en su computador. En general, estas cosas hoy día se configuran automáticamente por DHCP y qué sé yo. O sea, estas cosas el host las aprende, ustedes no necesitan ponérselo en duro. Pero estos son los datos que DHCP configura automáticamente. En el fondo, a qué red estoy conectado, cuál es mi máscara y cuál es mi router default, ¿ya? Que es la red 0 hacia donde quiero. ¿Ya? Ok, este es un bonito problema. ¿Qué es R? ¿Ya? Cuando yo por primera vez aprendí esta materia, no la entendí, sino que la aprendí, o sea, alguien me lo enseñó, siempre pensé que R obviamente tendría que ser la dirección física del router en mi red local, por ejemplo la MAC address, ¿no es cierto? Porque obviamente lo que yo tengo que hacer es encapsularle un datagrama hacia la red física. Si yo conozco su MAC address Ethernet, sé cómo encapsularle el paquete y enviárselo a su MAC address Ethernet. ¿Ya? El problema es que las direcciones físicas no son portables, son todas de tamaños distintos. Es un queso manejar direcciones físicas distintas, digamos, en una implementación genérica. ¿Ya? Y la tabla de ruta normalmente está en la implementación genérica de IP, la que da lo mismo a la red física a la que ustedes estén conectados. Entonces, en general, la regla es que R es una dirección IP, que sería como la dirección IP del router en el Ethernet. ¿Ya? Eso es un poquito raro. Por lo menos para mí me sorprendió en su minuto, porque en el fondo es casi como que estuviéramos en una especie de ciclo recursivo, ¿no es cierto? Porque en el fondo me dicen, ok, default queda para acá, pero eso es una dirección IP a su vez. Entonces significa que eso de alguna forma tengo que rutear de nuevo. ¿Ya? Entonces, para no caer en un loop infinito, porque si no voy a caer de nuevo en la red default y voy a encontrar de nuevo lo mismo, la regla es que esta IP R solo puede ser una IP que le pertenezca a una red local. En este caso en particular, IPR tiene que estar en el prefijo de red pública. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Significa algo así como que si este era 146.83.4.1, no, técnicamente era 4.11, entonces IPR va a ser algo así como 146.83.4.1. ¿Ya? Existe una especie de convención natural de los administradores del sistema de que siempre poner de router la primera dirección del rango disponible para host. Es una forma más fácil de adivinarla cuando no saben cuál es. Si ustedes quieren adivinar una dirección de router default y no saben cuál es, traten con la primera. ¿Ya? Es muy usual que uno usa el primer número disponible para el router. ¿Ya?
Si ustedes ponen acá en la tabla de ruta una dirección IP que no pertenece a ninguna de esas redes, normalmente alguien les va a reclamar y les va a decir que eso es ilegal. Ya, o sea, ahí va una dirección IP, pero solo puede ser una dirección IP de alguien que está conectado a una misma red que yo. O sea, es alguien muy cercano. ¿Ya? ¿Por qué en ese caso no caigo en un ciclo? Porque en el fondo, ok, no sé, en el fondo, en vez de mandar, sí, todo no. Y este es 146.83.4.2. ¿Ok? Entonces, si la aplicación manda un paquete a 146.83.4.2, entro a la tabla, calza con este prefijo, da la máscara y da el prefijo común, dice, ok, este es 146.83.4, va a la red Ethernet. Y nada más, no necesito saber nada más, porque en el fondo, ¿qué voy a hacer? Voy a mandar un paquete Address Resolution Protocol, un broadcast diciendo quién es 146.83.4.2. 146.83.4.2 va a pasar ese paquete y va a decir yo soy, y me va a enviar su MAC address. Teniendo su MAC address, lo voy a encapsular eso en un paquete de Ethernet que va derechito a él, ni un problema. Sabemos hacer eso. ¿Ya? Listo. Problema resuelto. Problema más difícil. Le queremos mandar a H2, que es un 201.2.2 que no tiene nada que ver con ninguna de las tablas de rutas que yo conozco. No está en mi red local. Entro entonces al default que calza con todo. Este es el default, ustedes lo pueden ver como asterisco. O sea, este es un patrón que calza con todas las direcciones IP. Como no calzó con la red, busco el asterisco, me dice, ok, no sé para dónde queda, entonces lo que tengo que hacer es mándelo por la interfaz Ethernet 0 al router 146.83.4.1. Ok, agarro entonces 146.83.4.1, ahora entro de vuelta a mi tabla, lo encuentro con su ruta específica y digo, ah, sí, yo sé llegar a 146.83.4.1. Ok, ¿está difícil? Ustedes tienen un paquete IP que dice dirección de origen H1, dirección de destino H2. Entraron con H2 a la tabla y la tabla les dijo que tienen que enviárselo a IBR, que es 146.83.4.1. O sea, tenemos una dirección de origen, una dirección de destino y un gateway, que es 146.83.4.1. ¿Ya? ¿Qué hacemos con eso? No tengo dónde poner más direcciones. No puedo poner 146.83.4.1 como dirección de destino, porque puedo borrar la dirección de destino del datagrama. El datagrama va a otro lado. En el fondo este es un intermediario. Entonces, ese intermediario, la idea es que no aparezca en ninguna parte. Entonces, no me sirve esta dirección IP, a nivel IP. Entonces, ¿qué hago con esta dirección IP? Entro a la tabla, descubro que hay Ethernet 0, entonces digo, ok, yo sé que este tipo es local. ¿Qué hago para mandarle este paquete a este tipo? ARP, broadcast a la red, digo, ¿quién es 146.83.4.1? 4.1, si es bien educado, me va a responder y va a decir, yo soy 146.83.4.1 y me va a mandar su MAC address. Por eso aprendí la MAC address de este tipo. Entonces traduje esto a MAC, sin hacer nada con el paquete todavía. Ok, y ahí estamos bien. ¿Qué es lo que hacemos? Encapsulamos, ahora sí podemos cambiar de color. Encapsulamos el paquete IP en un paquete de Ethernet, con sus preámbulos, postpreámbulos, etcétera, padding y todo lo necesario. Y lo que importa es que esta MAC address la puedo poner como destino del paquete Ethernet. Entonces, normalmente ustedes van a ver en las redes y ven paquetes de orígenes y destinos que no tienen nada que ver con nada, encapsulados en paquetes Ethernet, que van con un origen y un destino físico que no calzan con estos datos. ¿Okay? Cuando un paquete está en tránsito, normalmente está yendo desde un origen a un destino intermedio, físico, y acá adentro va el verdadero origen y el verdadero destino. ¿Ok? Ese MAC es de este tipo. ¿Ya? Y para eso le sirvió el gateway que está acá. La mayoría de las implementaciones de ARP, por supuesto, lo que hacen es que una vez que averiguaron una dirección IP con una dirección MAC, la guardan en memoria un ratito y durante un buen rato se acuerdan de eso para no tener que estar haciendo broadcast a cada rato. Entonces, típicamente todos los computadores de una red local tienen en memoria la MAC address de su default gateway. ¿Ya? Entonces, no necesitan hacer esto más que la primera vez y después tienen la MAC address en memoria y cada vez que aparece un paquete hacia el router, saben para dónde tienen que enviarlo y cómo encapsularlo. ¿Está claro? Ese fue el primer paso.
¿Qué va a pasar si hicimos todo bien? Este router va a recibir el datagrama. ¿Se fijan? Y en este router ocurre exactamente lo mismo que lo que vimos en el primer curso. ¿Ya? Es lo mismo, desde un punto de vista de un equipo en realidad es totalmente irrelevante si el datagrama llega por la interfaz de red o si llega desde una aplicación. ¿Okay? Si es local o no es local, les da lo mismo. Él simplemente agarra el datagrama, lo asocia a su tabla de ruta y tiene que descubrir qué hacer. ¿Ya? Ok. ¿Cuál es la diferencia entre un router y un host? Es que la tabla de rutas del router es más complicada. En el fondo tiene más elementos, la tabla de ruta es igual, ¿ya? Pero tiene más líneas. ¿Ya? Supongan un router como este que tiene solo 2 interfaces. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a tener ese router? Va a decir, igual que este, va a decir esto es red 1 y el mismo prefijo de red, que es IP y máscara. Ethernet 0 y nada más. La diferencia es que ahora voy a tener una red 2 y va a ser esta, que es otro prefijo de red, IP máscara distinta, y va a tener su interfaz 3G, sea lo que sea la interfaz 3G. Si soy un router con 20 interfaces, tengo 20 entradas de ese tipo en mi tablet. Son las interfaces, se llaman redes físicas. Son las entradas para redes físicas, son un poquito distintas a las otras. Y una vez que terminé con mis redes físicas, igual que acá, empiezo con mi tabla de rutas. ¿Ya? En el primer caso, la tabla de rutas va a ser simplemente una ruta 000, que es el default, que va a decir, en el fondo, mi ruta default va a ser por el 3G y va a ser el gateway, sea cual sea que sea esta dirección IP. Y gateway, en este caso, va a ser una dirección IP que pertenece a red 2. Ese es el primer router. El segundo router se va a complicar un poquito más, porque ahora tiene un poco de rutas hacia allá, un poco de rutas hacia acá, y además un default. ¿Okay? Entonces, en términos generales, puedo borrar eso. Si tengo algo al respecto de lo que veo. No tengo ese dibujo. Yo pienso que le falta ese dibujo, no lo hago nunca. Entonces, normalmente cuando ustedes piden mostrar la tabla de ruta, es eso lo que ven en cualquier router o host, que es igual. Ven una lista de prefijos de red, donde normalmente tiene una dirección de red más una máscara, y el gateway, la dirección IP de salida de esa máscara. Cuando el gateway es 0, significa que esto es una red a la cual ustedes están directamente conectados. O sea, una entrada de red física. ¿Okay? Entonces, en el fondo, estos gateways de acá son 0. ¿No? Cuando dice 0, significa que ustedes están conectados físicamente ahí. Cuando dice una dirección IP distinta de 0, significa que ese es un router al cual tienen que accesar para llegar a esa dirección. Entonces, normalmente tienen direcciones físicas, redes físicas a las que están conectados, la dirección default, y las redes textuales, digamos, con rutas específicas. Esto es una red que queda, normalmente este es un equipo que está en una red donde todas las redes quedan hacia el router, hacia el puerto 11, salvo una red rara, que hay un solo router raro en la red que va hacia otra red, que es el puerto 67. Es una configuración rara, pero que ahí se existió de verdad. Está sacado un ejemplo real. Ok, ¿cómo uno se las arregla para que esto funcione? Al final, la regla es la siguiente. La idea es que ustedes tienen computadores conectados a redes, conectados a routers. ¿Ya? Esos routers normalmente se conectan, por ejemplo, imagínense la facultad. Entonces la idea es que más o menos cada departamento tenga una red local.
¿no es cierto? Y esto de acá es como la troncal de facultad, digamos, donde todos los routers se interconectan. Donde finalmente hay un router principal que me conectará a una especie de troncal de la Universidad de Chile, donde están todas las facultades. Es un mono clásicamente fractal, ¿no es cierto? Donde en el fondo que tengo el mismo dibujo en todas partes, digamos, y uno va a freír. Entonces, esto sería algo así como la facultad. ¿Ya? Este sería como el 10, este sería como el DCC. ¿Ya? Después está la Universidad de Chile. Y la Universidad de Chile, por supuesto, tiene un gran router central que lo interconectará a un ISP nacional que debiera tener un montón de empresas grandes como estas con sus grandes redes interconectadas. Y, por supuesto, debería tener interconexiones con todos los otros ISPs nacionales. ¿No es cierto? Y además, debería tener un gran cañón con un gran ISP en Estados Unidos. ¿No es cierto? Y a su vez, interconecta a todos los ISPs dentro de Estados Unidos, etc. ¿Ya? Entonces, la idea de esto es que ese tipo no sabe nada. ¿Ya? Nada significa... Bueno, ese entonces, para que no se note. Ese tipo no sabe nada. ¿Ya? Nada significa que lo único que sabe es cuál es su dirección IP y cuál es el prefijo de red al cual está conectado y cuál es su router default. ¿Ya? Si no sabe eso, son. ¿Okay? No hay nadie que pueda estar conectado a Internet sin saber eso. ¿Ya? Es lo primero que hace un computador cuando se enchufa a Internet y trata de averiguar es cuál es su dirección IP, cuál es su prefijo de red y cuál es su gateway default. ¿Ya? Además de eso, después averigua cuál es su servidor de nombre, pero eso es porque ustedes son Skype y no les gusta usar direcciones IP. Pero si en realidad uno quisiera olvidarse de los nombres, tendríamos un Internet con pura dirección IP y funcionaría igual. Entonces, el DNS es ¿cómo se llama? Es una ciutiquería, ¿no? No es necesario para que el sistema funcione. Entonces, este tipo no sabe nada, significa sé como tres cosas y con eso me las arreglo. Lo importante es que yo sé que este tipo sabe más que yo. ¿Se fijan? Entonces, todo equipo en Internet sabe un poquito y sabe a alguien que sabe más que él. ¿Qué tiene que saber R? R en general tiene que saber un poquito más ahora. Tiene que saber cuál es el prefijo de red del DCC, cuál es el prefijo de red del DIE, cuál es el prefijo de red del SEC, cuál es el prefijo de red de industria, de todos los routers que están en este troncal. Y también tiene que saber que hay un default, que es ese, que sabe más que él. ¿Ya? ¿Qué es lo que tiene que saber este router, aparte de todo lo anterior? Tiene que saber también cuál es el router para todas las redes que hay en medicina, para todas las redes que hay en economía, etcétera, etcétera, etcétera. Y finalmente sabe un router que sabe más que él. ¿Se entiende? Es como un mono fractal, donde se repite el mismo esquema todas las veces, pero donde cada vez la gente tiene que saber más. Mi misión es saber todo lo que yo necesito saber y finalmente tener un gateway default que es mi última esperanza, ¿no es cierto? O sea, en caso que la dirección de destino no está en ninguna de los tipos que yo conozco, o que sea quien tengo que ir a preguntar. El router que conecta a la Universidad de Chile hacia el ISP, ¿qué tiene que saber? Él, por supuesto, eso no se lo configura el administrador de sistemas de la universidad, sino que el mismo ISP dinámicamente le mantiene, digamos, una tabla de rutas. La universidad es responsable de conocer todas las rutas que hay hacia él. El ISP es responsable de informar de todos los routers a los cuales él tiene que irse para distintos lados. Y finalmente, una ruta default que dice, acá hay un tipo que sabe más que yo. ¿Ya? La idea es que ustedes solo utilicen el enlace internacional cuando la IP de destino de ese datagrama no quedaba en Chile. ¿Cómo supieron ustedes que no quedaba en Chile? Porque en el fondo este router debería tener todas las redes chilenas en memoria. Si el destino no está en esa tabla de rutas chilena,
entonces la mandamos a este tipo y ¿ya? ¿Puede ser un ejemplo que está en Estados Unidos como gran router o es así realmente? Porque hay uno que tiene que saber como el que sabe más de... La mayoría de los enlaces internacionales chilenos van a Estados Unidos, pero hay algunas honorables excepciones. Deben haber como uno o tal vez dos máximos enlaces que van a Europa. Y hay unos pocos más que van a Argentina, a Brasil y eso. La enorme mayoría del tráfico se va a Estados Unidos cuando es default. Pero eso ha ido mejorando con el tiempo. Pero el viejo esquema era ir a Estados Unidos cuando no sabíamos qué hacer. ¿Ya? Ahora, okay. El problema de esta regla es que no puedo arreglármelas así para siempre. ¿No es cierto? No puedo siempre suponer que hay alguien que sabe más que yo. O sea, en algún minuto dentro de saber a alguien, tengo que poder llegar a alguien que sepa todo. ¿Ya? Y el sistema se basa en que eso existe y que la cadena de rutas default me termina llevando eventualmente a un router gigantesco que tiene todas las IPs existentes en memoria y no tiene rutas default. Como su nombre lo indica, esta cosa se llama un defaultless ¿ya? Y de esos no hay demasiados en el mundo. ¿Ya? No hay demasiados significa que deben haber unos miles, pero en el fondo no hay millones, digamos, como hay de otros, ¿no? ¿Sí? En el caso del router, en el dibujo de la Universidad de Chile, ¿sabe la ruta de todo Chile o de ISP solamente? ¿Cuánto conectado al router? Depende de cómo tú lo organizas. Es posible que él sepa solo las rutas del ISP. Es posible que él en realidad solo sepa las de la Universidad de Chile y que él en realidad el ISP le configure un router default que está acá, desde el ISP, y que él sí sabe todo. Es como tú quieras. ¿El del ISP sabría el ISP o además las rutas de todos los ISP? Él tiene que saber todo el ISP y aprender la de todos los otros ISP nacionales. Si tú quieres garantizar que el tráfico chileno se quede en Chile. Y es lo que tú quieres, porque esto es lo único caro. Eso, lo único que tú quieres es evitar que haya tráfico internacional estudiante. ¿Está bien? Entonces, no lo olviden, el sistema de ruteo, todo lo que vamos a ver de aquí para adelante, para rutas, se basa en conocimiento local, parcial, y en que la cadena de routers defaults me garantice que yo termino llegando a un router que sí sabe todo. Una vez que llego a un router que sí sabe todo, ahí estoy listo. Porque en el fondo mi dirección de destino o está en esa tabla o no existe. Entonces, o este router tiene un error diciendo network unreachable y se me pide de vuelta, o él sabe para dónde quedo y de ahí para adelante voy a ir a routers que sí tienen default, pero que ya no voy a usar más el default porque siempre voy a encontrar routers donde mi prefijo destino va a estar en memoria. ¿Entiendes? Ya, pequeño detalle es, ustedes hacen ping a la dirección IP 1.1.1.1 que no existe. La única forma que tiene el sistema de decirles esa dirección no existe es jodiendo a todo el mundo llegando hasta un router defaultless en Timbuktu que les dice eso no existe y más encima les genera un mensaje de de vuelta diciéndoles que esa dirección IP no existe. Entonces, hay un cierto interés que uno tendría a tener routers defaultless un poquito más cerca de uno. Y eso hace que entonces hay un poquito más routers defaultless que uno querría. Si los chilenos fueran, si los ISP chilenos fueran realmente inteligentes, ellos lo que deberían hacer es ponerse de acuerdo y poner un defaultless router en Chile, de modo de evitar la cantidad de errores estúpidos que generan todos ustedes y que generan Windows por supuesto además, que son paquetes IP inválidos que están yendo a destino de cualquier parte, que circulan por la red, son gigantes. O sea, la mayoría del tráfico internet de estos routers gigantes son en realidad errores. Entonces, el hecho de poder filtrar esos errores antes de tiempo a nivel local es súper importante en realidad. Ya, la próxima clase les contamos cómo funciona el